bueno, sé, ¿qué capítulo? ahorita te digo. Bueno, ¿dónde sesionan? ¿O en línea? No, es presencial. Me están invitando para el 7 de enero. Ya me llegó la invitación por correo y todo. Pero sí, alguna vez te dije mi concepto de BNI, ¿verdad? Creo que sí me dijiste, no me acuerdo. Como que Creo no que me sí. convencía y todo, pero hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a su programa Generando Oportunidades, Atrayendo Talento GOAT. Recuerden vernos todos los martes a las 12 del día aquí en Change TV, la televisión del cambio. Y el día de hoy tenemos a una persona muy querida por su servidor, una gran amiga, pero sobre todo una extraordinaria profesional. Bienvenida Lucía Blanco. Mi queridísimo Omar, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con tu audiencia. Hola a todos. El gusto es mío, bienvenida siempre. Muchas gracias. Y Lucy es una caja, un estuche de monerías. En esta ocasión, ella nos va a decir qué es lo que hace. Yo siempre prefiero que tú platiques y demás. Pero vamos a hablar de salud y nutrición. Y nutrición tetradimensional. Así es. Y suena así como del espacio. ¿Cómo eso qué es? Tetradimensional, ¿no? O sea, pero de verdad, ahorita que entiendan estos conceptos, van a darse cuenta de lo valioso que es toda esta información. Yo he tenido la fortuna de interactuar 3, 4 ocasiones contigo en diferentes escenarios y todavía estoy ávido de mayor información. Pero por favor, platícanos quién es Lucía Blanco, Lucy Blanco para los amigos. Así es. Y qué es lo que te refieres con salud y nutrición tetradimensional, por favor. Así es. Bueno, pues, mira, yo siempre que me presento, sobre todo cuando doy algún curso, yo digo que me pregunten, ¿no? Porque yo no sé qué les interesa saber de mí, entonces por lo menos garantizamos que si me preguntan, bueno, pues van a saber lo que quieran saber. Claro. A grosso modo te diré que soy mujer y soy mexicana. Yo me concibo como psicóloga de profesión y maestra de vocación. Yo desde niña siempre quise ser maestra. ¿Te gusta enseñar? Me gusta. Desde niña yo jugaba a la escuelita, tenía mi pizarrón con tiza, y gis de tiza, sentaba a mis muñecos, después a mi hermano, el más chico. Entonces la verdad es que, de hecho mi hermano y sus amigos fueron mis primeros alumnos en la vida. Okay. Junto con mis vecinitos, a mis vecinos les daba clases de inglés y a mi hermano y sus amigos les daba álgebra cuando ellos iban en secundaria y yo iba en prepa. Así es que así empecé mi carrera en la parte docente. Y bueno, hasta la fecha sigo siendo docente. Y con este punto, la vida me llevó a formarme como coach. Claro. Cuando me formo como coach, yo me formé en el programa de Rafael Echeverría, que es un programa internacional, y se hace en 3 países. Y en ese programa, Rafael Echeverría habla de la ontología del lenguaje y habla de los 3 dominios del ser, que son el cuerpo, la emocionalidad y el lenguaje. Entonces, el cuerpo y la emocionalidad las trabaja con biodanza. Ahí conozco la biodanza. Y ahí dije, yo quiero hacer esto el resto de mi vida. Claro. Y entonces, a partir de ahí me empecé a formar. En aquel entonces, te hablo de hace 16 años, pues la biodanza en México... Apenas ayer, amiga. ¿Verdad? Ayer. Claro. La biodanza en México todavía no pintaba muy fuerte y se medio vislumbraba, pero todavía no pintaba, así es que me fui a estudiar a Argentina. Y ahí me formé como facilitadora de biodanza. Y en esa transición
retomé el coaching. Yo siempre me dediqué al tema capacitación y al tema desarrollo de habilidades gerenciales, soft skills, y después también el tema desarrollo de áreas de recursos humanos. Cuando estoy viajando, porque no me fui a vivir a Argentina, iba y venía. Entonces, o sea, como ir de aquí, de Ciudad de México a Cuernavaca, ibas y venías a Argentina. Exacto, en lugar de camión tomaba avión. Has haber acumulado muchos puntos de viajero, ¿verdad? Pero bueno. Exacto. Ya platicamos. Exactamente. Ajá. Y entonces, así, en lugar de camión tomaba un avión, me iba a la escuela, ¿no? Y luego regresaba. Okay. Y entonces, yo siempre con la convicción de que si era mi camino se iba a abrir. Por supuesto. Y entonces, así ocurrió. 5 años hice esa dinámica de ir y venir. Wow. Y los 2 últimos estaba más tiempo allá que acá porque ya estaba por terminar la formación y ya no podía acomodar mis fechas a las vacaciones porque pues ya los módulos que me faltaban igual no caían en vacaciones. Okay. Entonces empecé a irme 2 o 3 meses para pagar un solo avión y yo pensaba, me sale mejor buscar cómo generarme vida 2 o 3 meses que pagar 3 aviones seguidos, sí, ¿no? Mensuales, exacto. Claro. Y entonces eso empezó a revolucionar mi vida. Y la primera gran revolución fue cerrar la oficina que tenía y retomar el coaching como forma de vida. Y entonces retomo el coaching, más bien lo tomo porque aunque yo ya era coach y ya tenía varios años siendo coach para ese entonces, te hablo del 2015, hace 10 años, yo ya tenía varios años de ser coach, nunca me dediqué solo al coaching, integré cosas de coaching en mis cursos y también eso se potenció muchísimo. Claro. Y entonces decido cerrar la oficina y dedicarme 100% al coaching porque dije eso lo puedo hacer sin importar en dónde esté. Claro. Y ahí empecé a trabajar a distancia. Físicamente en el país donde estaba y a distancia en el otro. O sea, entre México y Argentina, ahí me combinaba. Claro. Y entonces cuando empiezo a dar coaching, la gente iba conmigo y me decía, es que esta terapia está buenísima. Y yo, es que no es terapia. Y no quiero que me vean como terapeuta. Y entonces ahí empecé a preguntarme, si no quiero que me vean como terapeuta, ¿cómo quiero que me vean? Claro. Y entonces de estarme preguntando un día manejando, así ya sabes, flashazo de iluminación, sí. Y dije, nutrióloga del alma, eso quiero ser. ¿Te salió el airecito? Me salió así tal cual, así como una epifanía, claro. Yo manejando y así todo se detuvo, vi la luz y dije, nutrióloga del alma. Okay. Y entonces dije, yo ya tenía un concepto que era alimentar el espíritu, desde tiempo antes, ¿no? Y entonces justo la biodanza me dio un enfoque hacia la salud, porque la biodanza, a reserva de que otro día platiquemos del tema, la biodanza no es terapéutico, sin embargo tiene un efecto sanador. Okay. Y el concepto es, lo que ayuda a sanar es que te enfocas en la parte saludable de las personas. Entonces, como yo ya venía haciendo biodanza desde hacía varios años, este tema de enfocarme en lo saludable siempre me resonó. Y entonces cuando dije nutrióloga del alma, dije, claro, porque no es terapia, porque era coaching, claro. Ya tampoco es solo coaching porque metí otras herramientas. Y este tema de alimentar el espíritu, dije, no solo es alimentar, es nutrir, y no solo es el espíritu, es más profundo, es el alma. Y entonces así emergí como nutrióloga del alma. Claro. Y a partir de ahí, algo que siempre había trabajado yo desde mucho tiempo antes, era el equilibrio de vida entre lo personal y lo laboral, y el equilibrio de vida entre lo físico, lo mental, lo social y lo espiritual, que es lo que manejaba Stephen Covey y que a mí siempre me hizo mucho sentido. Y entonces cuando me convierto en nutrióloga del alma y empecé a postularme como nutrióloga del alma para quitarle esta connotación de terapia y para darle este enfoque a la salud, pues así transcurrieron, te diría que otros 4 años, a partir del 2015, como 4 años más, que fue cuando terminé mi formación de biodanza y después otra formación que me permite formar facilitadores de biodanza. Y entonces en el 2019 dije, ya voy a reabrir la oficina, voy a hacer programas nuevos, hago un evento para dar a conocer todo y a los meses
llega la pandemia. Pandemia, claro. Y entonces todos esos proyectos se quedaron en el cajón. Sin embargo, quise integrar toda esta parte de nutrición del alma a la empresa porque dije, aunque la cerré, 4 años realmente de eso viví. Claro. Y entonces dije, ya también es parte de mi esencia y de lo que hago. Y justo como en la pandemia me quedé en mi casa, empecé a hacer y como me postulaba como nutrióloga del alma, la gente me empezó a buscar y a pedir, oye, ¿me puedes hacer un plan alimenticio? ¿Me puedes hacer? Y yo, ¿del alma? No, no puedo. No va por... Claro. Y entonces, pero de repente un día me empezaron a llegar muchos mensajes, muchos en Facebook. Y entonces dije, no, ya no puedo ignorar esto ya es una señal, aunque sí. haya sido un error, ya para error ya era mucho, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y entonces dije, voy a estudiar nutrición, pues estoy aquí en mi casa, no tengo otra cosa que hacer. Claro. Me gusta el concepto y entonces encontré una formación de coaching de salud y me formé como coach de salud, que el coaching pues ya era yo coach y la verdad es que es un programa muy bueno que duró 1 año y yo me metí por aprender de nutrición, pero además de aprender de nutrición, algo que me ayudó ese programa fue como a darle forma a todo esto que yo ya hacía, porque me preguntan, ¿qué haces? Biodanza, ¿qué haces? Soy académica, ¿qué haces? Doy coaching, ¿qué haces? Doy cursos, trabajo con empresarios, trabajo a nivel individual, entonces sonaba como chile, atole y manteca, ¿no? Claro. Y entonces, cuando encuentro como este link de que todo lo que hago tiene que ver con la salud y con la nutrición, retomo esto que tenía yo del equilibrio, que yo le llamaba equilibrio de acción, ¿no? En lo físico, mental, emocional y COVID no le llama emocional, le llama social y espiritual. Y entonces retomo eso y entonces, claro, ahora ya como coach, la parte social a mí me hacía más sentido emocional porque la biodanza trabaja las emociones desde la corporalidad y desde el movimiento. Entonces retomo este concepto y la dimensión, digamos, que Coville llamaba social, yo la transformo en emocional relacional. Porque para mí hay una tríada que es inseparable, que es la emoción, la comunicación y la relación. Y esas 3 siempre van a estar juntas porque nos comunicamos en base a lo que sentimos y evidentemente nos comunicamos con alguien más. Entonces ahí hay una relación siempre. Sí, claro. Y la premisa de la ontología del lenguaje es que a conversaciones diferentes, relaciones diferentes. A mayor calidad en tus conversaciones, mayor calidad en tus relaciones. Claro, por supuesto. Entonces, la denomino dimensión emocional relacional y entonces así nace la tetradimensionalidad, que son tetra de 4 y pues 4 dimensiones, ¿no? Claro. La física, entonces ya podemos hablar de nutrición y salud en lo físico, de nutrición y salud en lo mental, de nutrición y salud en lo social, en lo emocional relacional y de nutrición y salud en lo espiritual. Y entonces eso también, hazte cuenta que todo lo que yo hacía que parecía que no tenía sentido, ahí encontró un lugar. Sí, detonó y... Todo encontró como su espacio, se ubicó y entonces, bueno, pues de ahí surge y esa es la historia de la tetradimensionalidad. Claro. Muchas gracias por compartirnos esta parte, Lucy. La verdad es que la primera vez que yo te escuché hablar de esto, previo a tu ponencia, que también tuve la fortuna de invitarte a nuestro club Rotario a que nos dieras esta plática, pero previo yo decía tetradimensional. ¿Sabes qué me sonaba? Como al cubo de Rubik, que eso, ¿no? No sé, claro. el Tetris, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero vamos, son lo coloquial, lo común, lo que conocemos, ¿no? Con las palabras, es lo que se nos viene a la cabeza, pero ya al escucharte hablar y esa ponencia que nos hiciste extraordinaria. Pero déjenme decirles algo que ella omitió, porque si hace biodanza, todo esto de la salud y la nutrición tetradimensional, pero haces teatro. Así es. Participas, acabas de tener unas presentaciones, ¿te gusta el teatro? Así es. Y yo con ella empecé, que lo tenemos ahí, se sesgó, tuviste un viaje, después yo ya no pude asistir, pero
también hace dinámicas en el juego de cash flow. Así es. Valiosísimas para poder aprender a manejar nuestras finanzas y nuestro dinero. Incluso en uno de los libros de Robert Kiyosaki, él resalta mucho y habla del juego del cash flow, ¿no? La carrera de la rata, de que siempre estamos en el mismo círculo vicioso y no salimos. Y ella hace unas dinámicas muy padres en este sentido que tenemos que retomar, amiga. Como pueden ver, y se los dije en un principio, no miento, es una caja, un estuche de monerías, esta bella mujer. Y entonces, vamos a regresar porque esto ya, pero para conversación tenemos para rato, programa, ¿no? Pero fíjate que no está tan alejado, porque la salud financiera a veces no la contemplamos, y esa es parte de lo físico. El dinero tiene que ver con la dimensión física, pero para que el dinero se haga físico, necesitamos haber trabajado las otras 3 dimensiones, que son la mental, la espiritualidad y la emocional. Porque el dinero es energía y vibra con la alegría y el amor. Entonces, cuando estamos angustiados, cuando no funciona y no avanzamos y todo se atora, así es. Sí, entonces, es parte de la salud física. La salud financiera. Entonces no está tan alejado de la salud. No, por supuesto, va de la mano. Y lo acabas de mencionar, cuando el dinero no es una preocupación en el sentido de que estamos estancados. Efectivamente, yo lo he vivido en carne propia y no descansas, no duermes, pero te despiertas agobiado. ¿Sí? Al final despiertas y uno de los primeros pensamientos es ese lastre que estamos arrastrando. Y cuando esas cosas las superamos, las trabajamos, porque no es de la noche a la mañana. No. Es todo un proceso. Así es. Y que tú eres especialista y que yo sé que a toda la gente que nos ve en uno, en otro, en estas dimensiones que nos estás compartiendo, siempre necesitamos algo en que podemos estar bien, pero siempre va a haber algo que necesitamos mejorar. Oye, pero puedes estar mejor. ¿Por qué no estar mejor? Digo yo. Claro, por supuesto. Si estás bien, puedes estar fabulosamente bien. Ok. Y dentro de todo este trajín, todo este sistema que desarrollas, si es que está correcto llamarlo sistema, ¿no? Tú viste oportunidades. Tú no estabas enfocada a voy a hacer esto. Te empezaron a llegar mensajes. Tú no tenías en el radar el tema de la nutrición. No. Pero te empezaron a demandar, te empezaron a buscar, te empezaron a llegar mensajes. Ves una oportunidad, la aprovechas, dices, me preparo. No tenías la preparación por lo que nos platicas. Claro, de nutrición, digamos, alimenticia no. Lo otro ya lo venía trabajando desde hace tiempo. Así es, sí. Pero fue la puerta de entrada. Sí, tal cual, ¿no? Tal cual. ¿Qué retos enfrentaste? Esto te lo pregunto porque me ha sucedido y yo estoy seguro que muchos de los televidentes que tenemos del otro lado, siempre decimos, por aquí no es. Esto no es lo mío. Yo, por ejemplo, me he encontrado con gente que dice, es que a mí no me gusta vender. Las ventas no son lo mío. Cuando en realidad todos sabemos vender. O sea, cuando fuimos a un primer trabajo y que nos arreglamos, nos bañamos, hasta ensayamos en el espejo posturas y cómo me voy a sentar y cómo le voy a... Te estás vendiendo. Cuando tuviste tu primer novio y claro. ibas por esta persona y le abrías la puerta, te estabas vendiendo. O sea, todos sabemos vender. Claro. Y a veces la gente dice, por aquí no es. Fíjate. ¿Qué consejo puedes dar o qué me puedes comentar, compartir de esto? Fíjate que, bueno, para mí todo eso entra en la parte mental, ¿no? Claro. En la dimensión mental, porque tiene que ver con las creencias. Y tiene que ver con las creencias que a veces ni son nuestras, ¿no? Que el papá, el tío, la tía, el amigo, el vecino, el jefe, el ex jefe, me dijeron, y entonces yo lo tomé como mío, y entonces desarrollo esa idea y ese pensamiento. Mira, yo siempre... cuando me preguntan, ¿no? Es que quiero abrir un negocio, pero me han dicho que no, porque es muy riesgoso y es muy difícil. Y entonces yo siempre pregunto, ¿y quien te lo dice ya tiene un negocio? Claro. Porque si lo tiene, a lo mejor escúchalo y aprende de su experiencia. Pero el que lo tiene no te va a decir que no.
te va a decir que lo intentes. Quien te dice que no es quien nunca lo ha intentado. Y hablan sus miedos. Y entonces te contagian de miedos de alguien que ni siquiera está en el lugar que tú quieres estar. Claro. Y entonces para mí esta parte siempre es como bien importante reconocer cuáles son mis pensamientos, ¿no? ¿Qué digo? Y fíjate que el tema venta para mí se volvió todo un tema hace algunos años, porque yo siempre decía que a mí no me gustaba vender, ¿no? Claro. Que yo lo que hacía era, y que además yo decía, y además soy muy buena, detectando necesidades y desarrollando programas para que esa necesidad se resuelva a través de la gente. Y entonces, bueno, yo me independicé acabo de cumplir 26 años como empresaria y como independiente, bueno, con la empresa, ¿no? Sí, un buen camino recorrido. Me independicé poco antes, como un año antes, pero con la empresa, a partir de que constituí la empresa, 26 años. El 25 de noviembre cumplí los 26 años de empresaria. Muy bien. Entonces, yo venía de autoservicio, yo venía del ámbito de autoservicio y el enfoque al servicio era muy fuerte en el autoservicio, ¿no? Claro. Entonces yo traía como el chip del autoservicio. Y de repente, o sea, yo como que hubo un momento en que tuve una crisis, a los 6 años tenía yo 2 grandes clientes en aquel entonces, uno se fue de México y el otro lo compraron y cerró, ¿no? Y entonces yo así de trabajar con 2 super marcas y super grandes clientes, adiós, bye, chao. Y ahí me encontré enfrentándome como a ver quiénes habían sido mis clientes en esos 6 años, de qué se trataba el tema. Claro. Y entonces un amigo me decía, bueno, pero tú vendes, ¿no? Y yo, no, a mí no me gusta vender. Y me dice, pero tienes un negocio. Y yo, ajá, pero no vendo. Y entonces me decía, ¿cómo? Y entonces, pues mira, me pido una cita, hago un levantamiento de detección de necesidades de capacitación, que como alguien que viene de recursos humanos, pues es algo operativo, claro, ¿no? Claro. Yo identificaba perfectamente la necesidad, desarrollé un programa para que se resuelva a través de la gente y me contratan. Me dice, pero te contratan, ¿no? Y yo, pues claro. Me dice, estás vendiendo. No te habías dado cuenta que eso era vender. Y entonces yo así de, no. Y eso de verdad me generó todo un tema porque por esa etapa más o menos leí por primera vez a Kiyosaki. Okay. Y Kiyosaki dice, hay 2 habilidades que toda la gente necesita desarrollar. Las finanzas y las ventas. Y entonces en el libro narra una historia que a mí me encanta porque va a dar una conferencia a Londres o a algún lugar así muy rimbombante y entonces se acerca una persona que tenía un doctorado en letras y en así y entonces le dice, oiga, es que yo quiero que me dé un consejo para escribir y publicar un libro así como usted, tan famoso y el bestseller. Y entonces él le dice, estudie ventas, ¿no? Entonces la otra así, no, pero yo soy, ¿no? Doctora en letras y en filosofía, no, como ventas. Y entonces él le dice, mire, ¿ve ese banner que dice ahí? Dice, libro más vendido en el mundo, no mejor escrito. Entonces, si usted ya sabe de letras, estudie ventas. Claro. Cuando yo leí esa anécdota dije, claro, de la mano de lo que mi amigo me había dicho y mi autodescubrimiento de yo sí estoy vendiendo, empecé a tomar cursos de ventas. Y mi sorpresa fue, dije, claro, todo eso es lo que hago. Dije, claro que estaba, o sea, claro. Y entonces empecé a estudiar el tema ventas como un tema de identidad. Okay. Porque me di cuenta que esto que dices es cierto. Mucha gente, entre ellas yo, no me gusta vender. Y hay una serie de factores y una serie de elementos que llegan a ese punto. Entre ellas, la relación que uno tiene con el dinero. Claro, por eso hago las jugadas de cash flow. Porque ahí te das cuenta del mindset que tienes con relación al dinero. Así es. Y entonces, sanando la relación del dinero, para mí el vendedor, yo le dejé llamar vendedor y le denomino comercial. Okay. El comercial en una empresa es el que mete el flujo de dinero, que el flujo de dinero, si lo trasladamos como a una metáfora del cuerpo, sería la sangre. Claro. Es lo que genera flujo, claro. Lo que da vida. Sin eso no hay nómina, no hay operación, no hay nada y va echado negocio. Entonces,
el comercial es la puerta de entrada del dinero. Si esa relación no está sanada, no va a entrar. Pero no solo se queda ahí, es la puerta al flujo de la operación de la empresa. Y entonces sanar esa relación, bueno, pues impacta directamente, ¿no? Claro. Y entonces yo dije, claro, a ver, la gente que comercializa, no es que de chiquito dijera yo cuando crezca quiero ser vendedor. O sea, nadie dice eso. Nadie. No. Porque, y además entramos a otra parte en donde cuando decides comercializar o dedicarte a la parte comercial en una empresa o por tu cuenta, la sociedad, o sea, ¿cómo? ¿Estudiaste una licenciatura y vas a ser vendedor? O sea, ¿para eso estudiaste? Claro. Y entonces hay una presión social bien fuerte que tiene que ver con la identidad. Claro. Y que tiene que ver con que si tú no, para mí el concepto es ser ejecutivo en la vida. Okay. Porque te va a permitir ejecutar y te va a permitir vivir. Claro. Hace rato te decía que uno de mis conceptos es el alimento al espíritu. Yo siempre decía que el trabajo, que la actividad laboral es el alimento del espíritu. Porque además eso es lo que nos genera el dinero para vivir. Claro. Entonces, cuando tú no estás alineado a que eso te guste, a que eso llegue, el dinero que llega igual se va, no te rinde, llega con enojo y así sale. Y entonces, bueno, hay todo un concepto detrás del alimento del espíritu y de la parte laboral, pero que la parte comercial justo hace todavía más sentido, claro, porque es lo que te va a permitir generarlo, no solo ganarlo. Y entonces, bueno, ahí se abre otro tema que es un programa de desarrollo comercial. Totalmente. Que tiene que ver con ver a la parte comercial como, bueno, que te alimente, pero como ejecutivo de vida, ¿no? No como vendedor, sino como comercial a cargo de tu propia vida. Claro. No sé si estés de acuerdo, y yo sí comparto ese punto que mencionas de las ventas, y ya a modo de cierre en esto, pero el vendedor, todos sabemos que cualquier empresa, cualquier compañía, cualquier marca, cualquier persona, si no hay ventas, no hay negocio. Por ahí salió una serie hace tiempo, ¿no? Si no hay ventas, no hay paraíso, ¿no? Entonces, era de otra forma, pero después lo acomodaron. Yo creo que la gente tiene la idea del vendedor, aquel que anda de puerta en puerta con el portafolios, recibiendo cerrojones de portazos en la nariz, ¿no? El famoso cambaseo, ¿no? El famoso cambaseo. Y por eso dicen no, cuando en realidad, no te voy a decir que es el oficio mejor pagado, pero la gente que se dedica a las ventas, que se prepara, como lo menciona Robert Kiyosaki aquí en ese libro, son la gente que mejor gana. Claro, ¿no? Y además, ¿sabes qué? No tienen límite de ganancia. Claro. Porque ganan lo que quieren ganar. Claro. Y crean diversas fuentes de ingresos. No dependen de un solo ingreso. Exacto. Empiezan a crear, en algún momento se te cierra esta llave, pero acá tienes un flujo y acá tienes una goterita. Y tienen esa habilidad de crear esas diferentes fuentes de ingresos. Sí, exacto. Lucy, te voy a hacer un comentario. Ajá. No voy a spoilear nada, pero para la gente que nos ve, y yo sé que a muchos les va a hacer sentido, platícanos, dinos tus redes sociales, dónde te podemos contactar, dónde podemos tener un acercamiento contigo. Voy a adelantar algo. En alguna ocasión me dijiste, oye, no hay problema, yo puedo hacer un diagnóstico. Hacer un diagnóstico no tiene un costo. Así no sé es. si sigue así. Así ya es. después que tengamos un Zoom, entonces desarrollo un programa personalizado, un traje a la medida, ¿no? Pero, ¿dónde te pueden contactar? Oye, tú muy bien, exacto, todo eso dije. Yo voy a ser tu vendedor. Tú muy bien. ¿Dónde te podemos contactar? Tus redes sociales, tu número de contacto, etcétera. Claro, con todo gusto. Tanto en Facebook como en Instagram me encuentran en @nutrióloga del alma. Aparezco como Lucía Blanco. Y bueno, pues ahí directamente me pueden seguir. Ahí siempre publico próximos eventos. Doy conferencias una vez al mes por Zoom. Y bueno, tengo todo un programa que ahorita también, sin spoiler, puedo anticipar, Por ¿no? favor, te voy a dar la primicia.
Gracias. Para el 2026 traigo un programa también muy interesante justo de nutrición y salud, tanto en las empresas como en lo personal. Ok. Voy a abrir los dos programas, en la parte organizacional y en la parte personal. Y lo que dices es correcto. Quien quiera me puede solicitar un diagnóstico de salud tetradimensional. Esa es una sesión completamente gratuita de 1 hora. Y pues si me contactan por las redes, bueno, pues ahí está. Y también me pueden contactar directamente al 55 54 31 91 70. Ahí también, como es WhatsApp Business, ahí vienen todos los programas que están vigentes y bueno, pues es un contacto más directo y me pueden ahí contactar directamente. Muchísimas gracias, amiga. De verdad, esta media hora, este espacio de interacción se nos queda corto porque tantas cosas, una persona tan experimentada, con una trayectoria impresionante. Vamos, tú ibas y venías de Argentina, como ir de aquí A Cuernavaca. a Churubusco, acá, ¿cómo se llama? En donde están las trajineras. Ah, Xochimilco. ¿No? A Xochimilco. O sea, qué fácil era, pero no dejen de contactar a Lucy. De verdad que se van a sorprender. En muchas ocasiones decimos, yo no lo necesito, yo estoy bien, lo platicábamos hace un rato, pero de verdad van a descubrir cosas que realmente les van a hacer bien para su vida. Amiga, qué gusto tenerte aquí, es un Todo placer. mío. Por favor, Todo que sea mío. la primera de más porque Que así sea. necesitamos saber más de ti. Siempre bienvenida. Yo encantada de la vida, Te por agradezco supuesto. mucho. Gracias a ti y a tu audiencia. Gracias. Recuerden vernos todos los martes a las 12 del día aquí. ¿Dónde más? Change TV, la televisión del cambio.